Bueno, buenas tardes para todos y todas y muchas gracias al Consejo de Derechos Humanos por esta invitación. Hace algunos meses le escuché a un sabio del pueblo cancuamo agradecer a un personal de Naciones Unidas. Él les dijo gracias por su empeño en salvar a la humanidad y hoy les reitero esos agradecimientos. Como juez, mis reflexiones van a estar centradas en decisiones judiciales adoptadas por tribunales colombianos que podrían contribuir a alcanzar los fines de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en especial las adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz como componente de justicia del sistema integral creado por el Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Antes, debo señalar que en mi criterio, Colombia es un país que en relación con los derechos de los pueblos indígenas no adolece de decisiones judiciales en la materia. Por el contrario, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha sido considerada como ejemplar en el mundo. Los desafíos de Colombia siguen siendo de garantías reales que trasciendan lo establecido en las normas escritas y que garanticen la implementación efectiva de los derechos de los pueblos originarios de nuestro país. A la fecha, la Corte Constitucional colombiana ha proferido cerca de 300 sentencias sobre diversos temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y existe un número importante de decisiones de este alto tribunal que invocan la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Antes de hablar de las decisiones de la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, debo recordar que Colombia es un país con cerca de 9 millones de víctimas y muchas de las víctimas acreditadas por la JEP nunca antes fueron reconocidas por la institucionalidad colombiana, en especial las víctimas ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado. Incluso muchas víctimas indígenas y de otros pueblos étnicos por primera vez acceden a la justicia. La JEP también implementa un modelo de justicia que es inédito en el mundo, porque las víctimas son el centro de esta jurisdicción y se propende por la reconciliación y la sanación del país. Dicho lo anterior, la Jurisdicción Especial para la Paz ha implementado en relación con los pueblos étnicos medidas judiciales y extrajudiciales. Sobre estas últimas, en el reglamento interno de esta jurisdicción se establece un capítulo de coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena y otras justicias étnicas. Asimismo, se han adoptado protocolos, lineamientos para su implementación y en ese marco se han establecido, entre otras, notificaciones con pertinencia étnica y cultural, el diálogo intercultural e interjurisdiccional y el acompañamiento a las autoridades indígenas como mecanismos para la correcta coordinación. El mismo reglamento crea una comisión integrada principalmente por magistradas y magistrados pertenecientes a pueblos étnicos. Ahora, en relación con la jurisprudencia de la JEP, una de las mayores virtudes del trabajo emprendido en esta jurisdicción ha consistido en el esfuerzo decidido por acudir directamente a la ley de origen o derecho propio de los pueblos indígenas por vía del diálogo intercultural, la coordinación interjurisdiccional y la interpretación de los delitos bajo elementos propios de sus cosmovisiones. Esto representa un hito en la práctica judicial colombiana, pues a pesar de que Colombia está definida como un Estado pluralista, la aplicación directa de la ley de origen, incluida en los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, ha sido más bien tímida en la jurisprudencia nacional. Lo que hace destacable el trabajo de la JEP es el esfuerzo decidido por incorporar directamente la visión de los pueblos indígenas y su derecho propio en las actuaciones y procedimientos de esta jurisdicción. De esta manera, la JEP ha abanderado un ejercicio de aplicación más directa de la justicia propia de los pueblos indígenas que merece ser valorado y estudiado por otros países para repensar y construir otras formas que permitan garantizar los derechos reconocidos en esta importante declaración. En relación con las decisiones judiciales de la JEP, quisiera resaltar dos líneas temáticas sobre pueblos indígenas que creo constituyen un avance en términos de reconocimiento y garantía efectiva de los derechos previstos en la declaración. Estos son el reconocimiento de la ley de origen o derecho propio y el reconocimiento del territorio como víctima.
Con respecto a la ley de origen, en los escenarios de transición, es frecuente hablar de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población civil. Sin embargo, poco se ha hablado sobre el modo en que desde sus propias experiencias, conocimientos y visiones, los pueblos pueden realizar aportes para sanar el pasado, enfrentar el presente y construir un futuro en el que se respeten las reglas mínimas de convivencia. La idea central de retomar al origen, expresada por alguno de estos pueblos, hace énfasis en la necesidad de volver a reconocernos como seres humanos y asumir la indisoluble conexión entre las personas y otros seres y los contextos en los que vivimos. De esa forma, este mensaje de integralidad consagrado en la ley de origen de los pueblos indígenas es también un valor de la justicia restaurativa que aplica la JEP. Para los pueblos indígenas, la integralidad significa que todo está conectado. La ruptura de esa integralidad supone generar un desequilibrio. Cuando una persona hace un daño a alguien, no solo se afecta a la víctima y a su familia, sino que también se crea un desbalance, una desarmonía a nivel social y un desequilibrio con la naturaleza. Con respecto al reconocimiento del territorio como víctima, la JEP, amparada en las normas y principios constitucionales que reconocen los derechos de los pueblos, pero también las cosmovisiones de los pueblos indígenas, ha reconocido el territorio de varios pueblos indígenas y afrodescendientes como víctimas en el marco del conflicto armado. El reconocimiento de estas concepciones del territorio como ser vivo, plasmada en la ley de origen de los pueblos indígenas, sin duda modificará el derecho como tradicionalmente lo hemos conocido. Afirmar que los daños no están centrados solo en los seres humanos, sino que hay otros seres que también han sido dañados por el conflicto armado, significa reconocer la existencia de diferentes visiones del mundo y de un pluralismo basado en el principio de igualdad y dignidad entre pueblos y culturas, que en buena medida rompe con la hegemonía del derecho occidental y abre paso a los procesos de descolonización. Es importante precisar que las decisiones que ha proferido la JEP están precedidas de un marco constitucional y normativo robusto y de un importante proceso de incidencia realizado por los pueblos indígenas y afrodescendientes, previo a la firma del Acuerdo Final de Paz que resultó en la incorporación de un capítulo étnico. Y en este punto es muy importante indicar que el capítulo étnico establece que en la interpretación e implementación de todos los componentes del Acuerdo Final de Paz se deberán tener en cuenta los principios y derechos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros instrumentos y convenios internacionales. Lo que quiero destacar con lo antes mencionado es que los jueces de mi país, para el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente la transicional, tenemos a nuestro alcance un conjunto de normas, jurisprudencia e instrumentos que nos permiten ahondar en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.